Bienvenidas a Energía Vital, el podcast donde exploramos todo lo que puede afectar tu energía, desde los hábitos diarios hasta las relaciones, dándote herramientas prácticas y basadas en la ciencia para que te sientas más vital y motivada cada día. Hola, mi nombre es Isabel Valdés, soy tu anfitriona y guía en este viaje hacia una nueva vida más energética y equilibrada. Aquí encontrarás la motivación y el conocimiento que necesitas. Vamos a comenzar. Bienvenidas a este nuevo episodio de Energía Vital. Hoy día vamos a estar hablando de la respiración y el impacto en la energía vital. Bueno, aquí hay varias cosas que ocurren, porque muchas personas vienen y me dicen, ya, pero ¿cómo una respiración va a ser para tanto? Además del tema de aprender en yoga con pranayama, que se llama ahí, también como en mi profesión, que yo soy kinesióloga, también tengo esos conocimientos ahí en términos de rehabilitación respiratoria. Y también en Australia hice un curso de breathwork específico para aprender técnica. Entonces, claro, las personas no dimensionan cómo algo tan, entre comillas, simple como respirar podría afectar a tu energía vital. Y efectivamente esto es un don, un poder importante que tenemos todos los seres, pero que quizás no lo hacemos conscientes. Entonces, partamos por la premisa que apenas naces, lo primero que va a querer todas las personas, los médicos que estén ahí, es que llores para poder para poder respirar en el fondo. Solamente el respirar, va a suministrar oxígeno a tus células. Entonces, veámoslo desde ese concepto, que podría ser simple, que damos por hecho, porque sin oxígeno no vivimos. Algo, entre comillas, simple como respirar nos mantiene vivos, imagínate. Lleva aporte de oxígeno a todas tus células, Entonces, esto va a intervenir el oxígeno también a la producción de ATP, que ya dijimos que esta es como la monedita de energía interna que el propio cuerpo humano tiene para generar energía a través de algunos procesos que ocurren a nivel celular. Entonces, claramente estamos hablando que uno de los factores importantes es mantener oxigenado a tu cuerpo. Pero ¿qué pasa? Incluso a aquellas personas que tienen problemas. Imagínate a alguien que tiene fibrosis quística, o alguien que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a tener problemas solo con respirar, en la oxigenación de la persona. ¿Qué pasa si hay problemas en la función? Porque pueden haber varios temas acá, ¿cierto? Como temas estructurales de órganos, con los que se nacen, otros que son adquiridos, como el consumo de tabaco, o alguna otra cosa que haya pasado, algún proceso inflamatorio, etcétera, que hayan alterado el funcionamiento de este órgano, ¿cierto? Los pulmones y toda la vía aérea, que es más allá de los pulmones. Entonces, el funcionamiento de esto el buen funcionamiento, mejor dicho, va a promover una buena oxigenación. Entonces, ¿qué pasa en el caso contrario? En el caso de que haya un mal funcionamiento por las características que te comenté, la persona ya va a tener un déficit, por así decirlo, comparado con una persona que quizás no tiene estos problemas. Y también está la parte funcional, porque una cosa es que los órganos estén bien, pero que quizá el funcionamiento esté alterado por distintos motivos también. Uno de ellos, obviamente, el input nervioso, pero también puede existir que también el funcionamiento se vea alterado. Entonces, ¿qué va a pasar en aquellas personas que está alterado? La persona va a generar ya al nacer va a tener problemas, por así decirlo. Entonces, aquí es importante primero ver que el oxígeno propiamente tal, el respirar, sobre todo el respirar de manera consciente, va a mejorar la oxigenación y va a optimizar tus niveles de energía
porque hablamos que el oxígeno se necesita en todas tus células. Entonces, ¿cómo la respiración puede influir en el sistema nervioso autónomo? Aquí, dentro de lo que se conoce y lo que se habla mucho, es el respirar es de forma automática, porque tú en la noche no dejas de respirar, sigue respirando, su corazón sigue latiendo, controlado por el sistema nervioso autónomo. Pero la voluntad de respirar, este acto consciente, también tiene esta capacidad el ser humano, que no todo el mundo lo explora, a no ser que esté llevando una práctica consciente o que llegue a un proceso de aprender, porque lo típico acá es que por mucho estrés hacen prácticas de respiración. Y ahí se vuelve a la calma, de forma consciente, pero las técnicas de respiración son muchísimas. Y obviamente también va a depender del estado de la persona, cuál de esas prácticas va a ser la mejor para iniciar. ¿Por qué? Porque hay respiraciones que pueden alterar un sistema, especialmente si un cuerpo más sensible. Entonces aquí la forma de comenzar, un poco como lo que decíamos en el capítulo pasado, cómo comienzo, me aburro o me estresa más respirar de tal manera. Entonces lo más básico es comenzar haciendo consciente tu respiración. Eso significa chequear cómo se siente en el momento. Idealmente que estés en una postura, en un lugar en silencio, cómodo, sin interrupciones. Y con la práctica ya después puedes moverte en cualquier lugar, en cualquier entorno, en cualquier contexto, hacer respiración consciente. Y son a veces instantes de tu día en que tú puedes estar haciendo consciente la respiración. Entonces las respiraciones generalmente cortas y superficiales se van a estar un poquito más gatilladas o activando más el sistema de estrés. Y por otro lado, las respiraciones más profundas, más controladas, más lentas, van a tender a estados más de relajo, más de calma, promoviendo obviamente la conservación de energía por ya lo que hemos dicho, ¿cierto? Cómo aumenta los procesos de estrés, todo lo que ocurre a nivel interno. Entonces una respiración más controlada, más lenta, podría volver a la calma a tu sistema. Después hay otros métodos mucho más avanzados donde se ve un poco más la activación de este sistema nervioso autónomo, activación nerviosa propiamente tal, específica para cada tipo de entrenamiento. Hay respiraciones que son más vigorosas, que pueden activarte, pero de una buena manera, así como vimos en alguna oportunidad que hay distintos niveles de estrés, ¿cierto? Positivo, entre comillas, negativo. Así también hay distintos beneficios del tipo de respiración. Está más de moda, por ejemplo, la respiración que va acoplado con entrenamiento de hielo. Pero esto también va a depender de la persona. También va a depender porque si hay procesos más complejos de, por ejemplo, una persona intolerante al frío, una persona que esté con más estrés, quizá hacer ese tipo de entrenamiento, aunque sea lento, puede promover más estrés en el cuerpo. Por eso es tan importante ahí conocerse uno, para ver en el fondo la técnica que más le acompañe, porque lo que van a ver en redes, esto de mucho de la respiración en hielo, que sí trae efectivamente beneficio, hay otras formas mucho más simples de tener esto mismo efecto, pero mucho más simples, más amigables con cada cuerpo, especialmente cuerpo intolerante al frío, por ejemplo. Pero efectivamente hay distintos tipos de respiraciones y también distintos tipos de beneficios dependiendo de la respiración que se realice. Entonces, aquí también este tipo de herramienta, porque yo ocupo esto como una herramienta, va a tener distintas funcionalidades. Por ejemplo, las respiraciones, como les decía, más rápidas y profundas, van a tender a activaciones de energía rápidas y profundas. Las respiraciones más lentas
y controlada van a tender más hacia la parte de relajación y descanso. Entonces pues uno va viendo una combinación de tipos de respiración. Eso es solo hablando de profundidad. Pero también ahí hay formatos de, por ejemplo, de por dónde se respira. Y tú me vas a decir, ¿pero cómo? ¿Por dónde se respira? Efectivamente es distinto si es por nariz, si es por boca, si es que inhalo o exhalo por nariz o por boca. Después viene la parte de a nivel de tronco. ¿Qué tipo de respiración hago? ¿Es más bien de pecho, es media o abdominal? Entonces también va a variar también eso en los objetivos del entrenamiento de la respiración, de cuáles serían para cada persona. Estoy hablando de cosas muy generales porque obviamente estoy haciendo un podcast muy introductorio a lo que es la práctica de breathwork o de respiración y los beneficios que tienen que ver con las estrategias que se utilizan para nosotros poder utilizarlo para uno, por un lado, generar más energía, ¿cierto? Que no haya un escape de energía, sino conservar energía, guardar energía o promover, mejor dicho, los estados de calma, de restauración. Pero por otro lado, esta técnica también la podemos utilizar para energizar a nuestro cuerpo si está muy apagado, ¿cierto? Como que le falta un poquito de energía interna, puedes crear tu propia energía. Entonces, para mí es muy bonito darme cuenta de eso y en verdad todo el proceso que depende del punto de vista que se vea, ¿cierto? Por ejemplo, en medicina como hindú, a través del yoga, se ve lo que es pranayama, que es la práctica de la respiración, y también hay formatos. Ahí uno puede utilizar las propias manos para hacer algunos tipos de meditación, de respiración. En lo que es rehabilitación, por ejemplo, cuando hay procesos complejos donde hay que hacer respiración, kinesiología de rehabilitación respiratoria, también uno como kinesiólogo incluso a veces utiliza técnicas con posicionamiento de manos para generar mejor ventilación o mejorar la mecánica ventilatoria. Estamos hablando de oxígeno. Y también energía. Y, por ejemplo, medicina china, parte del chi o ki, también energía vital, es a través de la respiración. Se llama chi o ki, energía vital en medicina china, que va por ahí, por el órgano de pulmón. Pero claro, efectivamente hay distintas estrategias de cómo, si se puede enlazar todo, que es como un poquito lo que hago yo enlazo todos estos conocimientos que tengo y veo en el fondo qué le puede estar faltando a la persona. En algunos casos, como se habla aquí de canales energéticos, ya sea en medicina china, donde están los meridianos, o en hindú, que están los nadis, que son por canales también en la medicina como más hindú, también pueden haber bloqueos de estos canales de energía. Pero si lo queremos llevar a la parte occidental, ¿cómo podría bloquearse un canal de energía? En este caso, vamos a suponer que la persona está con un resfrío y tiene un bloqueo a nivel fisiológico, a nivel de nariz, y no puede respirar por nariz y tiene que respirar por boca, y eso hace que se canse más. Estoy haciendo una comparación muy grosera, porque claramente son otro tipo de filosofía de ver la medicina, en la medicina oriental versus occidental, pero estoy intentando que se entienda en conceptos simples y con ejemplos simples, porque claramente esto es un poquito más complejo. Pero estamos hablando un poquito de los bloqueos de estos canales que van a traer o trasladar el oxígeno o la energía dentro del contexto de energía que estamos hablando, ¿cierto? El oxígeno nos va a ayudar finalmente a que vaya este oxígeno a todas las células y por ende ayudar al proceso de creación de energía a través del ATP. Entonces, si lo vemos así y lo vamos agrupando todo, te darás cuenta que, wow, como que ahora me estoy dando cuenta que efectivamente todo, algo entre comillas simple como yo ser consciente de mi respiración, me puede traer hartos beneficios
especialmente a largo plazo. Y estamos hablando que acá la práctica de respiración puede ser similar a la de meditación. Yo incluso con algunos de mis clientes basta un minuto bien posicionado o incluso acostado, 1 minuto y la persona tiene un cambio tremendo del estado de ser, solo con respiración. Después obviamente están otros ejemplos o ejercicios más avanzados, donde se ve un poquito más lo que es la coherencia corazón-cerebro o pulmón-corazón-cerebro, que me gusta también llamarlo a mí, que es básicamente unir los ejes. Con esto me refiero, por ejemplo, no sé si, yo creo que han escuchado harto esto de el eje estómago-cerebro, que básicamente también un eje es un canal, como se podría decir en medicina oriental, ¿cierto? Podría ser un meridiano o un nadis, pero en este caso es un eje a nivel nervioso, el input nervioso a un órgano, y el que está más en boga actualmente es estómago-cerebro. Sin embargo, mucha de mi práctica va más en pulmón, corazón, cerebro, coherencia, pero finalmente la coherencia acá y todos los ejes de tu cuerpo son importantes: hígado, cerebro, páncreas, cerebro, útero, cerebro, etc. Todos los ejes, todos los canales son importantes, porque tú eres un todo, pero acá estamos viendo solamente uno. Me fui un poquito por las ramas, pero creo que es importante como que vayan abriendo un poquito el formato de mente, y básicamente porque ustedes están en este espacio, y este espacio también está conformado por mis propias experiencias de vida y mis conocimientos. Entonces esto ha sido muy revelador y como apertura de mente el conocer otras medicinas más allá de la occidental. ¿Por qué? Porque esto enlaza a una integridad de un ser humano. Y finalmente eso es lo que se quiere, pero a un ser como un todo. A un ser como un todo y conectado con un todo. Así que bueno, este fue el episodio hablando de la respiración, de cómo podrías comenzar una práctica de respiración, de cómo trae esto impacto importante con respecto solo a la oxigenación, pero tiene mucho más impacto dependiendo de la práctica. Ya vimos, vuelve a la calma o incluso te energiza. Y la importancia también esto a nivel de creación de ATP, de la monedita de energía que el propio ser humano tiene capacidad de crear. Así que bueno, espero que te haya resonado, que te haya hecho pensar un poquito este podcast. Así que bueno, te mando un abrazo recargado de energía y ya nos vemos en el siguiente episodio.